Muy buenos días, estamos una vez más a la espera de un concierto de la temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile y este día tenemos invitados muy especiales y además es el concierto que cierra esta temporada online de los sábados a mediodía y tenemos con nosotros a Luis Alberto Latorre y Tamara Butinhausen que tienen, digamos, la característica que tocan en su ensamble el dúo Tala, que es un dúo de piano tanto a cuatro manos como a dos pianos también, dependiendo de los repertorios y los conciertos que tengan en su agenda. Y las posibilidades, por supuesto, de los lugares que los invitan. No siempre es fácil en Chile encontrar lugares con dos pianos y que sean pianos compatibles, por cierto. Pero hoy día tendremos un educativo, un concierto educativo especialmente dedicado para todos ustedes y que va a tratar de la gran obra de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. Y bueno, voy a dejar a Luis Alberto y a Tamara para que nos cuenten sobre esta obra en preparación y en espera del estreno que hoy a las 12 del día vamos a tener vía YouTube y Facebook Live. Obviamente, los que estén en el Zoom y los que estén en Facebook Live pueden hacer preguntas a través de los canales, digamos, del chat en ambas versiones y de alguna manera vamos a transmitirle a Luis Alberto y a Tamara esas inquietudes para que hacia el final de este Zoom ellos mismos tengan la oportunidad de comentarles, digamos, algunas impresiones sobre estas preguntas. Dejo a Luis Alberto en primer lugar para que nos cuente de qué trata, digamos, este lindo concierto que cierra nuestra temporada. Luis Alberto, te saludo. Hola. Vi que Tamara partió. Le vamos a contar a nuestro público que ustedes van a hacer momentáneamente van a estar los dos o algunas veces uno por razones que tú Sí, mismo nos vas a... hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el dúo tal de repente estamos con un asunto familiar aquí por nuestros niños, entonces no podemos estar siempre los dos juntos, porque estamos tratando ahí de controlar. Tenemos nuestra propia consagración acá, entonces se hace como difícil de repente estar los dos, pero vamos a tratar de estar. Bueno, la obra que vamos a interpretar es el arreglo que Igor Stravinsky él mismo realizara para cuatro manos de su obra sinfónica La consagración de la primavera. Bueno, Stravinsky, ¿no es cierto?, un compositor ruso importantísimo del siglo XX, para muchos el padre, ¿no es cierto?, como de la modernidad, el innovador que abre las puertas, ¿no es cierto?, a todo lo que es el modernismo y todo lo que es la música contemporánea posteriormente y la música actual. Él tiene una serie de facetas en su vida y de quien estamos hablando ahora es aproximadamente un compositor de unos 30 años, más o menos, según algunos musicólogos, ¿no es cierto?, piensan que esta es como la época rusa, donde está como muy emparentado, muy fuertemente relacionado con la tradición folclórica rusa y con la música, digamos, que se hacía en su país. Posteriormente él va a ir a abrirse, digamos, a otras experiencias lingüísticas tremendas, por ejemplo, todo lo que se le llama como el periodo neoclásico, ¿cierto?, con una gran herencia del contrapunto de Bach, con una influencia muy fuerte, y incluso va a experimentar, ¿no es cierto?, con el dodecafonismo hacia el final de sus días, del cual, por ejemplo, hay una obra maravillosa que es para piano y orquesta, ¿no es cierto?, una obra sumamente puntillista que pareciera ser una obra casi de Anton Weber. Bueno, nosotros hemos querido hacer esta especie de concierto educativo, dividirlo en dos partes. O sea, yo voy a hablar un poco de la consagración como obra como tal, digamos, no como la obra escrita para piano, en este caso. Y Tamara va después a referirse a los vericuetos, digamos, y a todas
los asuntos que tienen que ver con este arreglo pianístico que no deja de ser interesante, ¿no es cierto?, de cómo Igor Stravinsky enfrenta, digamos, una reducción o un arreglo para piano a cuatro manos de una obra tan tremenda, tan aparatosa, tan grande, ¿no?, tan sinfónica como es la Consagración. Respecto de la obra propiamente tal, quería empezar diciendo que Stravinsky dice y cuenta él en sus memorias que hacia el año 11 aproximadamente, 1911, estamos en esa época, estamos en principios del siglo XX, principios de la primera mitad del siglo XX, él dice tener entonces una visión, haber despertado y haber tenido una visión fugaz, donde ve un círculo de ancianos, ¿no es cierto?, en la Rusia pagana, en la Rusia antigua, ve un círculo de ancianos sentados, digamos, que están contemplando el sacrificio de una dama, de una mujer, que tiene que bailar, digamos, bailar y bailar hasta fallecer, hasta morir. Y ese sacrificio se hace, ¿no es cierto?, en función, digamos, de los augurios y de una buena temporada, digamos, de la primavera, ¿no? Es como un sacrificio a la tierra, un sacrificio a la primavera. Yo creo que aquí, o sea, lo primero que yo reflexioné fue que, claro, cuando uno y quizás a más de alguien le ha pasado, de repente se producen como ciertos flechazos o ciertas imágenes en la vida de uno que son como imágenes de entendimiento, digamos, después de estar varios años reflexionando y pensando acerca, en este caso, de la música, del arte, de la danza, de la literatura, y de repente entonces aparecen esos momentos de claridad súbita que implican una serie de acontecimientos y una serie de hechos reflexivos que están sucediendo en la cabeza de Igor Stravinsky, este compositor joven, ¿no es cierto?, de 30 años. Para llegar a esta visión, ¿no es cierto?, para llegar a esto y de ahí sentarse a escribir, ¿no es cierto?, y escribir la Consagración en un tiempo bastante corto, relativamente corto, implica entonces, como les decía, que hay una serie de factores, de serie de aristas que conjugan y es posible llegar finalmente a este resultado. Tenemos que pensar que estamos en Europa, cuando se estrena la Consagración, nosotros estamos en Francia, ¿no?, en París, en la primera mitad del siglo XX. Es una época tremendamente significativa en la historia de la humanidad. Es una época llena de revoluciones, llena de nuevos pensamientos. Tenemos nada menos que de aquí van a ser, por ejemplo, a nivel científico, ¿no?, van a ser todo lo que es la investigación de la mente, la investigación de la psiquiatría, van a ser la psicología, la investigación del hombre desde su pensamiento, desde su mente, ¿no?, desde su personalidad. Por otro lado, en la pintura, ¿no es cierto?, está inmersa en todo lo que es, de alguna manera, descodificar la realidad que nos envuelve a través de lo que es, por ejemplo, la pintura impresionista, ¿no? Lo mismo en la música. Están también, por otro lado, Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, ¿no es cierto?, inventando música, inventando composiciones a través de lo que después se denomina el impresionismo, ¿no?, que viene a ser como una especie de que ya no interesa consolidar la realidad propiamente tal como se ve, sino que es más bien la impresión de esa realidad, como nosotros la vemos, como cada uno la ve. Empieza a surgir entonces este pensamiento que es mucho más importante lo que cada uno, o para lo que cada uno significa una contemplación o un cuadro, por muy real que sea. La realidad se empieza a perder su objetividad, se empieza como a caer, por decirlo así. En la música ocurre lo mismo. En la música venimos, ¿no es cierto?, de una herencia fuerte wagneriana, del romanticismo, del clasicismo, donde de alguna manera la música estaba en otras épocas incluso confinada, ¿no es cierto?, o a la religiosidad propiamente tal, a través, ¿no es cierto?, de creaciones de misas y creaciones de pasiones, qué sé yo. O por otro lado, ¿no es cierto?, una música un poco más profana, digamos, pero
contemplando un poco o tratando de describir la realidad que nos rodea e incluso incluyendo al ser humano, ¿no? al dolor humano como lo que sucede con Beethoven, por ejemplo. Pero en esta época, en esta época del siglo XX, todo este mundo tan real, tan concreto, ¿no es cierto? Y cosa que hasta el día de hoy causa escozor, por decirlo así, a muchos, ¿no es cierto? Esta realidad es la que se empieza a desmoronar. Poco a poco la tonalidad, ¿no es cierto?, que es el sistema, digamos, en que estaba inmersa la música, empieza a dar lugar a una especie de atonalidad, o sea, nos empezamos a liberar de esta situación armónica. Empiezan a aparecer otros sonidos, empiezan a tener sentido otro tipo de impresiones auditivas. Como les decía, por un lado están los franceses, ¿no es cierto?, propiamente tal, con el impresionismo. Por otro lado va a estar Schoenberg en la escuela de Viena, ¿no?, en la segunda escuela de Viena, investigando la atonalidad ya, pero desde otro punto de vista, incluso desde el punto de vista como más escritural, yo diría, evitando los puntos de reposo, los puntos cadenciales. Y Stravinsky se perfila entonces como un músico tremendamente... yo diría lúdico y rítmico. La inversión de él, y sobre todo en una obra como esta, la consagración de la primavera, a mi modo de ver, tiene que ver más bien con lo primitivo, con lo bárbaro, ¿no? Con llegar al fondo, digamos, de lo más simple de la vivencia rítmica, digamos, y la vivencia musical más primitiva. Desde ahí conectarse, digamos, con la música y dejar de lado un poco las grandes formas a que se habían llegado. Entonces, yo creo que él estaba inmerso en la composición de varios ballets, Petrushka, Pájaro de Fuego, y de repente surge esta visión. Yo creo que ahí calza todo, ¿no? Una obra que no tiene un relato novelesco, digamos, no hay una historia en esto, pero sí hay cuadros y hay imágenes que nos conectan, digamos, con lo más profundo de la naturaleza, que es la tierra propiamente tal, la naturaleza con toda su fuerza, y también con esta idea como del rito, ¿no? del rito, de lo ritual y del sacrificio. Este primitivismo, ¿no es cierto?, es una manera también de demoler en cierta medida, y quizás sin pretenderlo tan así, pero se demuele bastante, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser como esa realidad tan fina y tan constructiva que se había llegado. Yo lo que quisiera hacer ahora es hacer una especie de guía escucha, específicamente de la consagración, de tal manera que los que van a escuchar esto puedan tener como una cierta referencia. Voy a citar entonces cómo está dividida, cómo está clasificada, digamos, un poco la consagración, con algunos ejemplos musicales. La consagración está escrita en dos grandes partes. La primera parte es la adoración de la tierra, es un homenaje a la tierra, a la naturaleza, lo que les decía, al primitivismo, ya a lo más primigenio, lo que nos conecta, digamos, como del estómago, así como de la guata, con lo que sucede, ¿no es cierto?, con la naturaleza. La segunda parte de la consagración es el sacrificio, o sea, el sacrificio de esta mujer, ¿no es cierto?, que baila y baila hasta morir para tener, ¿no es cierto?, una especie así como de buena primavera, de buen año. Un sacrificio a la naturaleza, a la primavera. La adoración de la tierra, que es la primera parte, consta de varias partes también, pequeñas. Comienza, el inicio es una especie de preludio, que según palabras propias del mismo Stravinsky, dice, en este preludio, confía en mi orquesta ese temor que pesa sobre todo espíritu sensible ante las cosas que surgen en potencia. Un débil sonido del fagot va poco a poco conteniendo ese valor, extendiéndose gradualmente a la orquesta. Es una sensación oscura e inmensa que sienten todos los seres a la hora en que la naturaleza renueva sus formas
y es el temblor vago y profundo de la pubertad universal. Cada instrumento es como un brote que irrumpe de la corteza de un árbol secular y forma parte de un formidable conjunto que debe tener la significación de la primavera naciente. O sea, comienza muy suavemente, ¿no es cierto?, a abrirse este mundo. Es imposible no relacionarlo con los microorganismos, con los animales, con la naturaleza que empieza a surgir propiamente tal. Podríamos entonces ver el trozo 1, Rocío, ¿te parece? Ahí sí. Si se fijan, ese comienzo comienza con este facor, con una sensación muy aguda y poco a poco se empieza como a desparramar por todos los instrumentos, en este caso en el arreglo, ¿no es cierto?, hacia todo el teclado. Otra parte, una vez que se presenta toda esta naturaleza, ¿no es cierto?, vamos ahora a otro sector que se llama la danza de los adolescentes. Según el mismo Stravinsky, dice: los adolescentes se presentan con una anciana que conoce los secretos de la naturaleza y enseña a sus hijos la predicción. Los adolescentes son a su lado los augurios primaverales, que imitan con sus pasos los latidos del pulso de la primavera. En tanto llegan del río las adolescentes, se mezclan con los adolescentes. En su ritmo se percibe el cataclismo de los grupos que se forman y lo formado va produciendo un ritmo nuevo. Es muy bonito, yo creo, la idea de Stravinsky cuando dice los latidos del pulso de la primavera, porque lo que van a escuchar ahora realmente es como un ostinato, que llamamos un ostinato rítmico, que es un ritmo, ¿no es cierto?, con un acorde que él escoge ahí como muy disonante, ¿no? Y aquí se establece un poco una de las características de la consagración, que es este ritmo obstinado, este ritmo repetitivo, pero que a su vez tiene una serie de acentos irregulares. Es como imposible controlarlo, es imposible determinar cuál es el patrón rítmico, dándonos la sensación, ¿no es cierto?, de que estamos frente a una naturaleza indomable, frente a la tierra, ¿no?, frente a lo más primitivo, la conexión más íntima con la naturaleza, del cual queremos controlarla, ¿no? Queremos ser parte, somos parte de ella y queremos estar de alguna manera modificándola. Sin embargo, la naturaleza, ¿no es cierto?, tiene su propia ritmo, tiene su propia vida, tiene su propio latido, como dice Stravinsky. En el ballet, en su época, digamos, y después otros ballets que se hicieron, aquí bailan, ¿no es cierto?, con este ritmo, estos adolescentes que son como unos indígenas y toman diálogo entonces con estas ancianas que le hablan de la vida.
Escuchemos entonces el segundo trozo, Rocío, con la danza de los adolescentes. Entonces, ahí pudimos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de esta barbarie, ¿no es cierto?, que significa mantener un ritmo, mantener una situación rítmica por tanto rato, ¿no? Va generando una tensión que va creciendo. Bueno, y eso va a dar lugar a otras zonas que no alcanzamos a detallar ahora, todas de ellas, pero eso va a dar lugar, por ejemplo, al juego del rapto, que es una especie así de enfrentamiento entre tribus rivales, pero a modo de juego, ¿no es cierto? Una especie de competencia de, del rapto. Pero lo que les quería ahora mostrar es otra zona que se llama la Ronda de las Primaveras. Esta es una zona más tranquila, a modo de equilibrio también, ¿no es cierto? Después de las tremendas y apasionadas sesiones anteriores, aparece esta zona como más misteriosa. Acá, bueno, es bien notable, ¿no es cierto?, el ambiente, ¿no es cierto?, que es un ambiente como un poquito más oscuro, pero que es muy notable, ¿no es cierto?, el arreglo que hace Stravinsky con respecto a los instrumentos que utiliza acá, ¿no? Escuchemos entonces la Ronda de la Primavera, esta zona que es un poquitito más tranquila dentro de la consagración y que va a preceder, ¿no es cierto?, a la famosa danza de la tierra. El trozo 3, Rocío.
Bien, según Stravinsky, entonces, este movimiento oscuro, ¿no es cierto? Este movimiento como más tranquilo, no es más que lo que precede a lo que va a ser después, ¿no es cierto?, una tremenda erupción rítmica y sonora, que es la danza de la tierra propiamente tal. Es importante también quizás connotar que una de las cosas o sea, que Stravinsky dice por ahí es que el ruido, ¿no? El ruido pasa a ser como un elemento importante en esto, ¿no? Entonces, el acorde puesto, digamos, en distintas situaciones tonales juntas, o el acorde disonante, un poco para decirlo así, genera como una especie de ruido, y los instrumentos de percusión, por ejemplo, y el piano en este caso, facilitan mucho eso. Entonces, vamos a escuchar de alguna manera algo que no nos recuerda, ¿no es cierto?, a esas melodías del siglo XIX, sino que más bien, cuando la gente, a veces el público dice, pero esto es puro ruido, efectivamente, el ruido que está en la naturaleza, ¿no?, que está en una tempestad, por ejemplo, en una erupción volcánica, por ejemplo, el ruido estremecedor de la Tierra, ese ruido es música también, ¿no? En esta danza de la tierra vamos a escuchar un poquito el comienzo. Uno se imagina, ¿no es cierto?, estos estallidos, estas erupciones, estos rayos, estos truenos, ¿no? La tierra como planeta, como naturaleza indomable, como tremenda majestuosidad, ¿no? Escuchemos entonces el inicio de la danza de la tierra para que después la puedan reconocer bien. Trozo 4. Eso. De la segunda parte solamente quisiera mencionar dos aspectos. La segunda parte es, como les decía, el sacrificio propiamente tal. Hay toda una zona donde hay toda una parte musical, ¿no?, donde se selecciona, como quien dice, la elegía, que es esta mujer, ¿no es cierto?, que va a bailar hasta morir. Hay una parte que yo la encuentro notable, que es el trozo número 6, Rocío, no el 5, sino que el 6, donde aparecen la acción ritual de los ancestros. Los ancestros son estos espíritus, ¿no es cierto?, que están presentes en esta tribu, y que son aquellos, ¿no es cierto?, que muy antiguos, ¿no?, que están todavía presentes, y que Stravinsky lo simboliza a través del conde inglés, o a través del fagot o del oboe. Aquí también hay una especie de ostinato rítmico muy lento, y van a poder escuchar acá estas intervenciones melódicas serían los ancestros. Escuchemos entonces el trozo 6.
Es increíble el ambiente, increíble la tensión que genera ese ostinato lento, ¿no? Bueno, y posteriormente va a terminar la consagración de la primavera con la danza final, ¿cierto? La danza sagrada. Stravinsky escribe: cuando está a punto de desvanecerse, los antepasados se le aproximan como monstruos rapaces para que no toque el suelo al caer. La sostienen y la elevan hacia el cielo. El ciclo anual de las fuerzas que renacen y vuelven a sucumbir en el seno de la naturaleza es cumplido en sus ritos esenciales. Bueno, quisiera dar paso ahora a Tamara para que nos hablara un poquito entonces de la relación entre orquesta y piano en este arreglo que hace Igor Stravinsky, que no es un arreglo cualquiera, digamos, no es solamente como para hacer una reducción y ensayar con el ballet, sino que hay toda una musicalidad de Stravinsky también ahí, como quien dice, un poquitito analizar desde el punto de vista pianístico el arreglo de la consagración de la primavera. ¿Tamara? Ya. Bueno, entonces entendemos esta obra como una obra escrita para un grupo de instrumentos, ¿cierto? Una orquesta, es una agrupación grande, muchos instrumentos tocando juntos, que Stravinsky transcribe para un instrumento, que es el piano. Quizás con un pianista, un piano hubiera sonado quizás un poquito pobre, ¿no? Esta obra tan tremenda, entonces decidí poner dos pianistas tocando el mismo teclado. Primer desafío para los pianistas, porque hay toda una como incomodidad que solucionar, porque estamos dos personas y hay que estudiar la coreografía, no chocarse. Primer desafío, diría el menos grave. Hay como una segunda coreografía. Una segunda coreografía, claro. En los pianistas. Y desafío para el compositor, porque tiene que, no es como, ya, escribí la música para la orquesta, entonces ahora traspaso las notas al piano, porque muchas veces queda una partitura súper bonita en la orquesta, pero en el piano no va a sonar bonito, quizás, va a sonar torpe, no sé. Entonces no es como traspaso las notas, sino que traspaso el carácter, ¿no? La esencia de la música, el color, claro. Entonces, en la orquesta son infinidad de timbres, que es como la cualidad que tiene cada instrumento, ¿no? El sonido que produce cada instrumento, son muchos timbres con el que el compositor trabaja. Y traspasado al piano tiene que sonar parecido, ¿no? O sea, tiene que sonar el piano no como piano quizás, más bien como una orquesta, o sea, politímbrico, ¿cierto? Entonces, bueno, complicado, bonito, un trabajo grande, y para uno como intérprete, lograr eso es buen desafío, o sea, parte la consagración con una nota en el fagot, una nota larga, que el fagot tiene la posibilidad de hacerla crecer, ¿no? Porque el aire puede hacer crecer esa nota, crecer y decrecer. Y en el piano uno toca la tecla, o sea, baja la tecla y ya no puede hacer nada más en el fondo. Es como, ya tocaste, y el sonido inmediatamente empieza como a desaparecer. Entonces, ahí es como bonito pensar que la tecla es como que pudiera ser soplada, ¿no? Como soplar la tecla. Como en el fondo el fagot hace su crescendo, él lo está viviendo con el aire, y uno, el pianista, lo está viviendo como en la imaginación, en el fondo. Como se produce el sonido imaginariamente. Como entro, yo lo escucho, como entro, como entro en la nota, como vivo ese crescendo y cómo salgo de la nota, bonito de trabajar.
Y bueno, escuchamos el fagot en la orquesta en el trozo 8. Rocío, por favor. Eso. Lo bueno sí que puedo acotar que lo único bueno de tocar en piano es que la afinación es fija. Bueno, eso, y lo comparamos entonces con el trozo 9, el inicio en el piano. A ver, escuchamos cómo suena. Ahí está. Entonces, eso, bonito pensar que o sea, fácilmente la persona que no es músico puede pensar que el tocar el instrumento es bajar la tecla, ¿no? O mover los dedos rápidos, pero hay harto más allá, o sea, el sonido se produce finalmente por la imaginación también. Bueno, uno está escuchando el sonido de ese fagot dentro de uno. Y un poco quería mostrarlo un poco parecido, qué pasa con el bombo en la orquesta, en la siguiente sección. Stravinsky le da al piano las 3 notas más graves del teclado. Entonces, al tiro suena como es muy grave, sí, como una vibración, ¿no? Se emparenta al tiro con el bombo. Entonces ahí es como, en el fondo, sentir que uno está tocando el bombo, con todo el gesto del brazo y impulsarse y caer. Y bueno, en el fondo, finalmente, tener la referencia de la orquesta es una tremenda ayuda. O sea, te abre como una otra manera de ver la música. Así que escuchamos el bombo, trozo 10.
Eso. Y ahí pasa otra cosa, que Stravinsky, toda esta sección está, bueno, está la orquesta y está el bombo detrás en toda esa sección. Pero cuando transcribe para las cuatro manos, él tiene que sacrificar en el fondo un pedazo, porque o sea, faltaría una quinta mano para hacer el bombo en el fondo, porque él prefiere como la vorágine de la orquesta y obviar el bombo que la orquesta sigue sonando, porque hay que tocar todo el resto. Y eso pasa mucho, entonces el compositor tiene que decidir qué es lo que deja y qué es lo que no, y etc. Vemos... El piano. El piano. Veamos el piano. Trozo 11. 11. Trozo 11. Eso. Bueno, y con el último trozo quería, la última parte, la última danza, es la danza final, digamos, la danza Sagrada. sagrada de la muerte, en el fondo. La doncella baila hasta que en el último acorde cae muerta. Entonces es una vorágine, entre desatado, pero a la vez como contenido, es como una revolución en esa música que podría sonar como caótico, ¿no? Pero Stravinsky en el fondo escribe ese caos, ese desorden está escrito, y entonces cambia la medida del compás muy, muy seguido, ¿ya? Entonces, para tocar eso, los dos al piano, se necesita como una tremenda comprensión, porque en el fondo es contar juntos y sentir cómo es el ritmo, estar los dos totalmente ensamblados, ¿no? Que cuando, o sea, uno echa de menos, que lástima que no está el director, porque pieza fundamental el director acá, porque no solo cuenta y va llevando la música, sino que unifica como el ánimo, ¿no? Entonces, eso que unifica el director en la orquesta, lo tenemos que conseguir nosotros sin la dirección y solucionarlo de alguna manera. Entonces hay como entender todos los gestos, todas las caídas, todas las salidas, toda la preparación, todo está integrado en los dos pianistas por igual. Súper difícil, porque en el fondo es como pensar igual, que es casi imposible. Bueno. Ya. Entonces, trozo 14, danza sagrada.
Eso, podríamos escuchar al tiro lo mismo a cuatro Trozo manos. 15. Trozo 15. Eso. Bien, no sé, quedan unos minutitos para quizás, no sé, hay Alex, preguntas. quizás quieres decir algo. Bueno, en realidad ha sido muy lindo digamos, el poder escuchar, digamos, estas explicaciones que van a hacer a todos los que estamos aquí en Zoom y los que están en Facebook y los que se pasen en el YouTube, puedan apreciar con mucha mejor escucha, digamos, la obra. Así es que en un par de minutitos más vamos a poner en el chat del Zoom el link directo de YouTube para que los que están aquí en Zoom se pasen a la transmisión que ya va a ser en 10 minutos más. Si hay alguna pregunta o de los que están presentes tanto aquí como en Facebook, la pueden hacer en el chat y se las transmitimos a Luis Alberto y Tamara. Bueno, me imagino que para ambos ha sido una obra, ¿cómo se llama? Muy importante de trabajar y además digamos, un trabajo arduo y de mucho tiempo. Yo lo sé, pero los que están acompañándonos en este minuto seguramente no lo saben, que es una obra que ustedes ya tienen en su repertorio y quizás fue una de las primeras que tocaron, digamos, cuando ya el dúo Tala se empezó a transformar, digamos, en un referente en el mundo de la música de cámara y acotándonos más al mundo de la música a dos pianos o a cuatro manos, ¿no? Sí. Dentro de su repertorio. Sí, incluso hemos hecho, o sea, hemos tocado en varias partes de la consagración. Incluso hemos hecho la versión también para dos pianos, porque esto que van a ver ustedes son cuatro manos, pero también se suele hacer para dos pianos, justamente por lo que comentaba Tamara, que la dificultad también física, ¿no? En el piano mismo, en el instrumento, es bien compleja. Y se puede tocar en dos pianos e incluso ahí se puede enriquecer a veces un poquito más. Por ejemplo, el bombo que comentábamos, se puede tocar ahí con cierta facilidad, porque si no es imposible. Y por ejemplo, pero la versión a dos pianos es relativamente parecido el texto, Es que ¿o no? Prácticamente igual. Sí, porque él hizo para cuatro manos. Ya. Y nosotros un poco agregamos cosas que él tuvo que sacrificar en el fondo. Claro, es que en la versión de cuatro manos original, aparecen unas pautitas chiquititas arriba y abajo de repente de instrumentos, digamos, que no a él le habría estar. encantado que estuvieran ahí. Pero se habría necesitado un tercer pianista, ¿no es cierto? Entonces, esas son referenciales. Entonces, cuando tú tocas, por ejemplo, en dos pianos, puedes integrarlas de alguna manera. Perfecto, claro. Hay Claro, porque no espacio está el problema de los cruces de manos. de los codazos. De los codazos y todas esas cosas. Claro. Claro. Oye, aquí mira, hay un par de comentarios que los voy a leer para que... Ya. Ana María Ebner, muchas gracias. Daniela Basfifer, qué análisis tan interesante. Muchísimas gracias por hacernos entender esta maravilla de obra. Y Rafael Aparicio, muchas gracias por la clase. Luis y Tamara, muy interesante y completo su análisis. Qué bueno.
Así que están todos muy, muy contentos de haber estado escuchando. Y yo creo que realmente este momento que hacemos vale la pena justamente para escuchar mejor. Eh, bueno, tenemos todavía unos cortos minutos. Vemos que Tamara tuvo que... Ah, no, volvió. Fueron a la Oye, consagración. quizás sería bonito decir que Stravinsky estuvo en Chile, nada menos que dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, por ahí por los años 60. Ocasión que además ha sido bueno, una explosión, digamos, de talleres, trabajo con los compositores de la época, ¿no es cierto? En Chile, así como Stravinsky, ¿no es cierto?, al principio del siglo XX fue tan importante, en Chile también hubo una escuela muy, muy importante, el Grupo Los 10, tú sabes, ¿no? Por supuesto, todos estos compositores que uno toca ahora, qué sé yo, que son los viejos compositores chilenos, digamos, una manifestación tremenda, más aún después con aquellos que vinieron de la guerra, ¿no es cierto?, como Frifoque, etcétera. Claro. De ahí aparecen Becerra, Cirilo Vila, etcétera. Y todos estos compositores se reunieron con Stravinsky, que fue extremadamente generoso, y hicieron muestras de taller, muestras de partitura. Stravinsky dirigió varias veces la Sinfónica, dirigió El Pájaro de Fuego, etcétera. Así que Chile se dio, digamos, nada menos que privilegiado con la visita de Stravinsky en algún minuto, ¿eh? Y yo no sé si todavía, pero recuerdo que en el teatro de la Universidad de Chile hay fotos de Stravinsky, habían Sí, unas grandes, sí. sí, sí, hay No sé una si ahora foto. en el nuevo teatro, que ya debe estar bastante avanzado, está. Sí, hay fotos de varios compositores. Tú sabes que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile la visitaron directores, pero impresionantes. Eh, Copland, el mismo Karajan, Claro, compositores por cierto. como Copland que eran directores, otros directores de fuste, digamos, como Karajan. Y Karajan, que ustedes Chiribiaque. saben que es griego, Ah, ¿sí? ¿De origen griego? ¿sí? Ah, Claro, su verdadero apellido es Karayanis. ¿En serio? ah. Exacto, Pero él se claro. decía alemán. No, sí es alemán, pero claro, su Claro, verdadero, claro, su nombre original era Karayani y claro. se puso, digamos, von Karajan luego. Claro, No, es pero una esa época increíble fue, de Orquesta fue una, Sinfónica. fue, una, fue una época grande digamos, de visita Sí, eh, digamos, que ya en ese momento eran importantísimas, digamos. Yo creo que una claro. que quedó pendiente quizás y que la Sinfónica siempre quiso hacer era traer a Penderecki y lamentablemente no se alcanzó, pero yo Pero tengo eso fue recuerdo, mucho después, claro, no, ahora, digamos, en el claro, mundo más actual, digamos. claro. Claro. O sea, Claro, pero sería una época venían, de los tiempos de sí, ahora que hubiese alcanzado a venir sí, Penderecki, no, ¿no? venían directores increíbles. Chiribidache, por ejemplo. Eh, Claro. no, es increíble la historia de la orquesta. Mm. Y tú sabes que está ese concierto del Pájaro de Fuego con la Orquesta Sinfónica Nacional, está grabado, ¿no? Y yo tuve la oportunidad y privilegio, digamos, porque quisimos hacer un rescate, de escuchar esa grabación. Tú sabes que se escuchan los pasos de Stravinsky en el escenario y hay más o menos 10 minutos de aplauso en que el tipo no puede empezar, de la emoción que genera en el público tener nada menos que a Igor Stravinsky frente a la Orquesta Sinfónica. Qué increíble. Sí, Un no, momento. imagínate estar ahí con él ahí. Hay una pregunta, mira. De ¿Alcanzamos? Luciano Díaz, genial, muchas gracias por la explicación. Ojalá todos tuvieran acceso a esta información y así disfrutar mejor de esta obra monumental. ¿Hay otras obras del compositor adaptadas para cuatro manos? ¿De qué textos son las citas del compositor? Claro, Eh, hay varias obras, está el Petrushka, por ejemplo, el Pájaro de Fuego también, está, bueno, también hay arreglos de dos manos, Sí, o pues. sea, para pianista claro, solo también, en el caso del Pájaro de Fuego. Está el Dumbarton Oax, ¿no es cierto? Hay un montón de obras, sí. La Sinfonía de los Salmos, que es esta obra con coro y con todo, también hay unas reducciones. Los textos, entiendo yo que los fue elaborando él junto con Nijinsky, estuvieron trabajando en conjunto, digamos, inventando un poco todo este sistema. No hay un texto escrito. Hay poetas y escritores también vinculados, ¿no? Con esta misma idea como de la Rusia pagana de la época. Pero él fue elaborando propiamente tal todas
toda esta idea del sacrificio, toda esta idea. Además, que piensas tú que el ballet y el ballet ruso es una piedra angular en esto, ¿eh? Y el ballet de esa época, que es muy rupturista, muy descontextualizadora. Esta idea de que la niña, la mujer, no es lanzada a un volcán, digamos, como lo hacían los mayas, Claro. sino que en este caso baila hasta morir, es porque está relacionado con la danza. Esa es una idea de Stravinsky, ¿eh? Totalmente tal vez, es una idea poética a partir del ritmo del movimiento. Entonces, este sacrificio de bailar hasta morir es, en definitiva, la nueva tónica, digamos, lo que es el ritmo y la música en ese minuto. Bueno, estamos a 1 minuto y medio más o menos de que empiece la transmisión de YouTube. Déjame mirar si tenemos, bueno, muchos saludos todos y mucho agradecimiento por este momento. Y bueno, como queda 1 minuto, no sé si quisieran decir unas últimas palabras para ya conectarnos al Bueno, YouTube. agradecer la invitación y que disfruten esta obra que, entre otras cosas, ya tiene más de 100 años. Ya es una obra absolutamente clásica y antigua, digamos, o sea, pero que genera todavía, yo creo, mucha controversia, mucha discusión y mucho interés, ¿no? Sí. Y sería bonito que la escucharan en la orquesta. Es muy impresionante escucharla en la orquesta. Claro. Bueno, déjenme mirar, estamos ya prácticamente a segundos de que comience la cuenta regresiva. Yo les quiero agradecer en nombre de la Fundación a ustedes por estar aquí esta mañana y también contarles, bueno, a todos los que nos están viendo que hoy cerramos, digamos, la temporada 2021 con este concierto. Por supuesto que vamos a seguir transmitiendo, retransmitiendo cosas, digamos, los días sábados, pero propiamente tal, este es el concierto 25, digamos, de estas grabaciones que hicimos este año, todas hechas, digamos, especialmente para esta temporada, y esperamos que el próximo año también tener una temporada tanto en vivo e en directo como de esta manera, porque es un material que va quedando y que vale la pena mantenerlo. Entonces, los saludo a... Una cosita rápida, las imágenes, entre paréntesis, del director que escuchamos, que vimos, digamos, son nada menos que de Joseph Vincent, un tremendo director, un tremendo... Y que ha estado en Chile. Que ha estado en Chile, amigo de muchos músicos, digamos. Claro. Y que las tomé yo, digamos, porque encuentro que es una versión muy bonita. Bueno, un saludo y un agradecimiento también para Joseph por darnos la oportunidad de tenerlos, tener su... Ese concierto está en YouTube, ¿no? Si lo quieren ver con claro. Sí, muy bonito. La versión completa, digamos, claro. Bueno, ahora sí que ya estamos en la cuenta regresiva, así que nos vamos a separar. Gracias. Los que están aquí en Zoom se conectan por YouTube y los que están en Facebook Live pueden seguir ahí y va a transmitirse el concierto directamente. Bueno, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Adiós.